Hola, mi nombre es Fiorella y en el siguiente video vamos a hablar un poco sobre lo que es herencia y genética, específicamente sobre los tipos sanguíneos. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre lo que es genética y lo que son los grupos sanguíneos. Bueno, para iniciar, la genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que pasan de un ser vivo a sus descendientes. El material genético es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, en el cual se encuentra en el interior de las células y se transmite de una generación a otra. Este se organiza a partir de las pequeñas subunidades llamadas gen. Este contiene información específica para su carácter. Ok, ¿a qué nos referimos con los caracteres? Ok, los caracteres son cada una de las particularidades morfológicas y fisiológicas de un ser vivo. Ok, acá podemos tener un ejemplo. Eh, Puede ser ojos azules, pelo rizado, alto. Son características por el cual el padre le transmite a sus hijos o se van dando de generación en generación. Los alelos son formas alternativas de un gen y cuando estos son semejantes entre los progenitores, darán como resultado un organismo homocigoto. Y si por el contrario estos son distintos, entonces el resultado sería un descendiente heterocigoto. La constitución genética de las especies forma parte de un genotipo y la forma en cómo ésta se manifiesta físicamente sería el fenotipo. Continuamos con los grupos sanguíneos. Ok, ¿qué son? Es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la capa exterior de los glóbulos rojos en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos. O sea, ¿a qué se refiere? Es el sistema ABO en el factor HM. ¿Sí? Ahí vamos a conocer como el tipo de sangre. Continuamos con lo que es la relación entre los glóbulos rojos y los grupos sanguíneos. Dice que la sangre está formada por diferentes tipos celulares suspendidos en un líquido, denominado plasma. Y la sangre es considerada un tejido y lo forman principalmente los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Los grupos sanguíneos vienen determinados por unas moléculas que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos, denominados antígenos. Cada tipo de célula desempeña una función distinta. Ok, vamos a explicar acá la primera, que son las plaquetas. Estas son células sin núcleo que intervienen en la coagulación de la sangre cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Okay, las plaquetas juegan un papel muy importante en la coagulación de la sangre. Seguido tenemos los glóbulos blancos, que también son llamados leucocitos. Esas células forman parte del sistema inmunitario del cuerpo, combatiendo las infecciones y enfermedades. Ahí él juega un papel muy importante, ¿verdad?, para nuestro sistema inmunitario. Luego, por último, tenemos los glóbulos rojos, también llamados hematíes. Aportan a la sangre su color rojo característico y se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Los antígenos presentes en la superficie de estas células dan lugar a los distintos grupos sanguíneos. Los dos sistemas antígenos más importantes y conocidos son el sistema ABO y el sistema RH que anteriormente les expliqué. Bueno, acá comentando, tal vez dando un ejemplo de los glóbulos rojos, donde habla de transportar, ¿verdad?, el oxígeno, el dióxido de carbono a nuestro cuerpo. Bueno, por decirlo así, una enfermedad se llama drepanocitosis, es como, por decirlo así, un tipo de anemia. Ok, cuando la persona tal vez le da como una crisis, esos glóbulos rojos como empiezan a trabajar o a afectar, ¿verdad? Porque ya no le está llegando suficiente oxígeno al cerebro, por decirlo así, a la persona. Entonces ahí es donde se empieza como a afectar y ya la salud
ya no es la misma. El denominado sistema ABO fue descubierto por el patólogo y biólogo austriaco Karl Landsteiner en el año 1901. Hasta entonces, se había comprobado que algunas transfusiones de sangre entre humanos eran exitosas y otras no. Sin embargo, se desconocía el motivo. Landsteiner percibió que al mezclar la sangre de dos personas, ésta reaccionaba de dos maneras, o bien aglutinándose y formando grumos, o bien fusionándose. De este modo, descubrió tres tipos diferentes de antígenos de los glóbulos rojos, A, B y O, un hallazgo por el que, más adelante, recibió el premio Nobel. El gen ABO posee tres alelos, A, B y O, y el grupo sanguíneo queda determinado por la presencia o ausencia de estos tres alelos. Un alelo es cada una de las formas en las que puede expresarse un mismo gen. Como hemos explicado previamente, los distintos grupos sanguíneos vienen dados por la ausencia o presencia de ciertos antígenos en los glóbulos rojos. Estos antígenos son distintos según los alelos que los formen. Así, los alelos A y B forman los antígenos de tipo A y de tipo B respectivamente. El alelo O no produce ningún tipo de antígeno. De este modo, y según los antígenos que se tengan o de los que se carezca en los glóbulos rojos, distinguimos cuatro grupos sanguíneos: grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Continuamos con el sistema RH o antígeno D. El sistema RH, también llamado antígeno D, del mismo modo que el sistema ABO, se basa en la ausencia o presencia de un antígeno determinado en la superficie membranosa de los glóbulos rojos. Si hay presencia de dicho antígeno, el glóbulo será RH positivo y no tendrá anticuerpos contra este antígeno. Esta es la situación más habitual. Si hay ausencia de dicho antígeno, el glóbulo será RH negativo. Generalmente no implica ningún problema para la salud de la persona. Únicamente es importante en la mujer de cara a un embarazo. Compatibilidad de grupos sanguíneos. Por ejemplo, el grupo sanguíneo A reacciona frente a los grupos B o AB. El grupo sanguíneo B reacciona frente a los grupos A o AB. El grupo sanguíneo O reacciona frente a los grupos A, B o AB, pero puede utilizarse para transfusiones a todos los demás grupos. Por eso a las personas con sangre de tipo O se les llama donantes universales. El grupo sanguíneo AB no reacciona frente a los grupos A, B, AB o O. El grupo sanguíneo RH negativo reacciona frente a la sangre del grupo RH positivo. El grupo sanguíneo AB positivo no reacciona frente a ningún grupo. De ahí que a las personas con este grupo sanguíneo se les llame receptores universales. No todos los grupos sanguíneos son compatibles entre sí. Existe una compatibilidad específica tanto para el grupo ABO y como para el factor RH. En el siguiente cuadro te enseñamos la compatibilidad de los distintos grupos sanguíneos a la hora de recibir y donar sangre. Si se realiza una transfusión entre grupos sanguíneos no compatibles, tanto en grupo ABO como en RH, se generan anticuerpos que causan lo que se denomina reacción transfuncional hemolítica aguda, con graves consecuencias para la salud, ya que la reacción inmunitaria que se desencadena causa la ruptura de los glóbulos rojos. A esto se le conoce como hemólisis. La incompatibilidad de RH en el embarazo. Bueno, durante el embarazo es muy importante tener en cuenta el factor RH de la madre. El RH positivo es el grupo sanguíneo más frecuente. El RH negativo es menos común. Y de cara a un embarazo en una mujer RH negativo es necesario tener ciertas precauciones. Si la pareja es RH positivo, existe la posibilidad de que el bebé también lo sea. En este caso pueden presentarse complicaciones durante el embarazo. Esto ocurre si la sangre madre e hijo entran en contacto. Aunque lo normal es que la sangre de la madre no se mezcle con la del bebé, durante el embarazo puede ocurrir durante el parto.
Si esto sucede, la sangre RH negativo de la madre puede reaccionar con los anticuerpos del RH del hijo. Esto no presenta ningún problema en el primer embarazo, pero sí supone un problema para los embarazos posteriores, puesto que los anticuerpos podrían traspasar a la placenta y atacar glóbulos rojos de un futuro bebé RH positivo. En este caso podría causar anemia en el feto, que podría llegar hasta la causa de su muerte. En la primera consulta prenatal, el médico prescribirá un análisis para conocer el grupo sanguíneo de la madre y su factor RH. Si es RH negativo, probablemente realizará un examen de anticuerpos en el primer trimestre para así detectar posibles anticuerpos con factor RH positivo y en su caso tomar las medidas oportunas inyectando gamma globina anti-D que evita que el cuerpo de la madre regenere anticuerpos. Pruebas para determinar el grupo sanguíneo. Para determinar el grupo sanguíneo es necesaria una muestra de sangre. La prueba tiene que tener dos pasos. La muestra se mezcla con anticuerpos frente a sangre tipo A y tipo B y se comprueban si los glóbulos rojos de la sangre se aglutinan o no. En caso de que se observen grumos, es que la sangre ha reaccionado con uno de los anticuerpos. Y la segunda se denomina prueba inversa. Aquí se mezcla el plasma de la sangre, sin las células, con sangre tipo A o tipo B. Y por esto, las personas con sangre tipo A tienen anticuerpos contra el tipo B, las personas con sangre tipo B tienen anticuerpos contra el tipo A y las personas que tienen sangre tipo 0 tienen anticuerpos tanto como el tipo A como contra el tipo B. Para determinar el H positivo o negativo, se contempla si la sangre tiene o no proteínas en la superficie celular. En el primer caso sería el RH positivo y en el Los grupos sanguíneos tienen carácter hereditario. Su patrón es mendeliano, es decir, para explicarlo de una forma sencilla, son consecuencias de un solo gen. Entonces, ¿cómo se heredan los grupos sanguíneos? El gen de A, B y O tiene tres tipos de alelos, A, B y O. Los dos primeros, A y B, son codominantes, es decir, dominan por igual. Sin embargo, el alelo O es recesivo. Las distintas combinaciones entre estos tres alelos generan los distintos grupos sanguíneos. Por ejemplo, una persona con grupo sanguíneo AB tiene un gen A y otro B, mientras que una persona con grupo sanguíneo A puede tener dos genes AA o un gen A y otro O, pero prevalece el A, puesto que es dominante. En el siguiente cuadro te mostraremos una tabla de compatibilidad de grupos padres e hijos, donde podemos observar el grupo de sanguíneo de los padres, la posibilidad del grupo sanguíneo del bebé y lo que es totalmente imposible. En conclusión, los grupos sanguíneos son una característica importante de la sangre que ayuda a determinar la compatibilidad entre las personas para las transfusiones de sangre. Cada persona tiene un tipo de sangre determinado por los antígenos presentes en sus glóbulos rojos, y estos antígenos determinan si una persona es tipo A, B, AB o O, y si es RH positivo o RH negativo. Es importante conocer tu tipo de sangre porque puede ser necesario en situaciones como transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y durante el embarazo. Las transfusiones de sangre solo son seguras si se transfiere sangre compatible con el receptor, por lo que conocer tu tipo de sangre es fundamental para asegurar una transfusión exitosa. Además, durante el embarazo es importante conocer el tipo de sangre de la madre para prevenir complicaciones como el síndrome hemolítico del feto y del recién nacido. Y pues en resumen, conocer tu tipo de sangre es importante para asegurar una atención médica adecuada en situaciones que requieren transfusiones o trasplantes de órganos y para prevenir complicaciones durante el embarazo. Por lo tanto, es recomendable hacerse una prueba de sangre para determinar tu tipo de sangre y tener un registro actualizado.